Estamos de regreso en Señal Informativa. Una vez más hay una polémica en torno a los números de los delitos cometidos en Jalisco y de quién es la responsabilidad sobre la comisión de estos delitos. Así que hoy vamos a platicar con el doctor Rubén Ortega Montes. Él es integrante del Observatorio sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias, Sonia. Buenos días. Buenos días. Con el gusto de estar con el auditorio de ustedes una vez más y pues hablar de estos temas que son tan ríspidos, que son tan polémicos y que generalmente encontramos a las autoridades, si me permites, echándose la bolita entre los municipales, los estatales y los federales. Claro, pero al final, bueno, el territorio es uno, al margen de las atribuciones que tiene cada una de estas autoridades. Doctor, ¿cómo está la realidad de Jalisco en cuanto a la inseguridad? La realidad es que tú lo acabas de vivir hace algunos días, Sonia. La inseguridad persiste, la inseguridad en la mayoría de delitos sigue con una impunidad. En el homicidio el 99.5%, todos los demás entre el 94, 95% y 97% de impunidad. Trátese de los delitos que se traten, patrimoniales como son los robos, los fraudes, el robo en transporte, el robo en la calle, el robo en casa habitación. En su gran mayoría este tipo de asuntos a veces se resuelve por los propios vecinos que hacen la investigación. Las cámaras nos ayudan mucho, sobre todo las cámaras de vecinos, pero la cuestión es que la autoridad no ha podido plantear una estrategia con logística y con resultados eficaces, eficientes, que la ejemplaridad inhiba precisamente que la delincuencia sea organizada o la delincuencia en general siga actuando. Sin ejemplaridad no van a dejar de actuar porque se convierte esta impunidad en un factor criminógeno que les da la oportunidad de pensar que tienen un 99% de oportunidad de evadir la acción de la justicia a estos delincuentes. Claro, además, doctor, pensar ya en el crimen organizado como un vendedor exclusivo de mayoreo de drogas es absurdo, ¿no? En realidad, la forma en que han diversificado las actividades, la cantidad de personas que dependen de la industria del crimen, bueno, pues hace que en realidad estén ligados en todos los delitos, ¿no? Sí, yo creo que hoy ya debemos de hablar de una empresa del delito. La empresa criminal ha tenido el tino, digamos, frente a la falta de inteligencia y de inacción de las autoridades, de irse estructurando, de irse conformando, de tal forma que tienen áreas como si fuera un gran corporativo. Imaginemos la gran gerencia de la empresa, la oficina central, y luego una serie de departamentos que se dedican desde el narcomenudeo, que se dedican al cobro de piso, los que se dedican incluso al sicariato, el brazo armado, la amenaza, aquellos que se dedican al blanqueo, los que se dedican al robo de partes, los que se dedican a la venta de todo esto, y que al final de cuentas muchos de los consumidores desafortunadamente acuden al robo para poder seguir comprando droga, o en su defecto se han convertido en miembros activos de la delincuencia y caen o pueden trabajar en cualquiera de las áreas que estas tienen para los denominados halcones, desde ahí hasta quienes venden en algunas colonias de bajos recursos, hasta quienes se desarrollan, por ejemplo, en los pasajes o en los grandes centros turísticos como Chapultepec, e inclusive en algunas zonas de mayor adquisición económica. Claro, oiga, doctor, y bueno, otra parte que llama la atención es por qué, si los números son fríos y están ahí,
la autoridad puede darle interpretaciones distintas. Yo creo que en este final de sexenio y de gobierno, las autoridades actuales van a tratar de limpiar su nombre, ya sea a nivel federal, a nivel estatal o a nivel municipal. Yo puedo mencionar que en este mes de junio pasado, la muerte de 152 personas y 142 personas desaparecidas sin que hayan sido localizadas tiene a 294 familias que se encuentran, unas de luto y otras en espera de sus familiares, en la búsqueda de sus familiares, con esa angustia, con ese dolor en ambos casos, y que bueno, los números alegres que nos muestran las autoridades de cualquier tipo, imaginemos cómo cae dentro de esas 294 familias, que si contamos a la familia directa y que puede ser de más de 5, entre 5 y 10 personas, y los indirectos, hasta amigos, compañeros de trabajo, etcétera, pues se convierte en una situación caótica, y sobre todo en algunas áreas en donde no nos ha funcionado como nos lo prometieron las autoridades. La videovigilancia no nos ha dado esa seguridad, no ha dado ese seguimiento para poder detener en un momento determinado a estos delincuentes que está ocurriendo. Te doy un dato así, somero. Ganó hasta el momento, tiene la constancia mayoría, el candidato del partido en el poder en Jalisco. Pero sin embargo, de 20 distritos electorales perdió 16. Ahí está la verdadera percepción, el sentimiento que hay de la población hacia estos personajes que no han podido responder de manera fehaciente a la ciudadanía, y que ahí está la falta de credibilidad, ahí se muestra la ineficacia, la ineficiencia y la impunidad con toda esta respuesta. Se confía en un personaje que tiene 9 años al frente de las dos principales ciudades, que está con alguna confianza para que pueda gobernar, pero está reprobado todo lo demás, si te fijas, en los distritos, y se perdieron bastantes municipios por el partido oficial. Claro, oiga, doctor, y bueno, algo que se cuestiona de manera reiterada es la resistencia de las autoridades para incluir a los cuerpos que son rescatados de fosas clandestinas como homicidio doloso, cuando hay una realidad innegable. Jalisco es líder nacional en cuerpos rescatados de fosas clandestinas. Creo que las autoridades deben de ser transparentes, deben de hablar con la verdad, deben de entablar una comunicación real para brindar confianza e incluso incentivar la confianza con todas estas víctimas indirectas del delito. Hemos señalado bastantes veces que precisamente todos aquellos personas que han sido encontradas en fosas o en bolsas nunca se cuentan entre los homicidios del mes. De hecho, no los cuentan ni como homicidios, ¿no? Hay una parte que se mantiene, digamos, en limbo. Están los desaparecidos por un lado, están los homicidios en donde quedan ahí los cuerpos y en el momento por otro. Pero todo esto que mencionas, y agregando lo que yo dije, pues aumenta en un mucho mayor número, que a veces, si le sumas esos números a las cuentas alegres que presentan los distintos gobiernos, que incluso unos se fundamentan en lo que otro de los gobiernos publica, por ejemplo el estatal en el federal y viceversa, entonces sumándole estos cuerpos encontrados, estas partes de cadáveres encontradas, ahí tendrías la respuesta de que han sido mayores en el caso de los homicidios, en el caso de desaparecidos, y que muchas de las veces incluso se tardan en registrar
este tipo de eventos. Creo que en el futuro inmediato las autoridades deben de ser muy congruentes para poder rescatar esa confianza del electorado, para rescatar la confianza del ciudadano en sí. Olvidémonos de los votos, del ciudadano en sí, a quien le deben de servir, a quien le deben de prestar un servicio, a quien deben de responderle por lo que está ocurriendo a su alrededor en el tema de la inseguridad, de la falta de procuración de justicia, y como lo que estamos viviendo hoy, ayer lo vivimos en el Congreso que hubo en los diálogos, que no fueron diálogos para la reforma judicial, en una administración de justicia que no es plena, que le falta mucho, y que obviamente si no conjuntamos estas, son 4 grandes líneas para poder hablar de la justicia, de la procuración de justicia, pero que recordemos que para llegar a la justicia la única forma, o al menos la que hemos encontrado, es el derecho, es la ley sustantiva, y la procesal, pues tendríamos que empezar por seguridad, procuración, administración y reinserción. Claro. Todo en un conjunto, todo en un paquete integral. Por supuesto. Doctor, como siempre, qué gusto platicar con usted. Muchas gracias. Gracias a ti, Sonia. Gracias, Miguel. Y quedamos a la orden de nuestro querido Canal 44 como universitario, como miembro del observatorio y como un león negro preocupado por nuestro estado y lo que en él ocurre. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, es el doctor Rubén Ortega.